quiero continuar con lo que empezamos hace 2 lunes atrás, hablando del Salmo 23. Y leamos junto conmigo el Salmo 23, un salmo que tiene unas riquezas espirituales tremendas, tiene aplicación, nos lleva hacia un nivel de madurez para entender cuál es el papel de la iglesia en estos días. El papel de la iglesia. Y el Salmo 23 nos habla y nos revela a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿Quién dirige la iglesia? ¿Quién es el que la cuida, el que la protege, el que la guarda del enemigo, el que la sustenta? Y quiero que leamos juntos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La semana pasada, el lunes pasado, hablábamos del sostén, de que el Padre Dios nos sostiene. Él es el Señor, Él es el pastor, Él es el que nos ha entregado todo, nada me faltará. Y ese nada me faltará, aprendimos que no es que estamos ajenos a la circunstancia, a los problemas de la vida, porque el Señor nos lo dijo a nosotros. El Señor nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero nos dio la palabra de la confianza y nos dijo: confíen en mí, yo he vencido al mundo. Entonces nuestra confianza está puesta en la victoria de Cristo sobre el mundo, no solamente sobre el sistema del mundo, sino sobre Satanás, sus demonios y su reino. ¿Dónde entonces está nuestra confianza? En que Cristo venció sobre todo eso. Allí está nuestra confianza. Nuestra confianza entonces no está en los problemas o la circunstancia o la necesidad que nosotros tengamos, sino que nuestra confianza está solamente en Dios. En esta vez quiero hablar y vamos a desarrollar esta segunda parte que se encuentra de los versos 2 en adelante. Los habíamos tocado, pero quiero tocar algunas cosas para resumirlas, para que usted vea que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos la confianza de que Dios en Cristo es nuestro anfitrión. Dios en Cristo es nuestro anfitrión. Ok. Todo este Salmo 23, acordemos que ya aprendimos que se refiere a la iglesia, pero también es una sombra y figura de Cristo. El Salmo 23, junto con el Salmo 22 y el Salmo 24, son una sombra de los acontecimientos de Cristo, los padecimientos. El Salmo 22 te habla de la cruz, el Salmo 23 te habla de los resultados que trajo la cruz y la iglesia, y el Salmo 24 te habla de la victoria del reino de Cristo, la victoria del reino de Cristo y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí entonces el Salmo 23 nos presenta entonces una sombra
y un tipo del Cristo resucitado, del Cristo que murió pero resucitó y está a la diestra del Padre, pero a la misma vez en el Espíritu está en nosotros. Aprendimos que en Él somos sustentados. Él es el que nos sustenta. Escúcheme bien esto. Nosotros tenemos que aprender a estas cosas porque son muy importantes. Mira, nosotros a veces pensamos que somos nosotros que sustentamos a Dios. Que Dios sin nosotros deja de ser Dios. No, no, no. Dios contigo y sin ti, Él sigue siendo Dios. Eso tiene que ser revelado a nosotros porque desde el día que el Señor nos salvó en Cristo, vuelvo y lo repito, desde el mismo momento que Dios nos dio la fe para creer a su Hijo Jesucristo, creer en su muerte, resurrección, en su sepultura, en el día que nosotros recibimos esa fe para creer a ese evangelio, desde ese día Dios nos mantiene, nos provee, nos cuida. Y esa es la confianza que usted y yo tenemos que tener hoy en día. Que el que nos cuida, el que nos protege, el que nos sustenta, el que nos dice no te hace falta nada, es el mismo que te salvó. Es el mismo que te restauró hacia Él. Dios nunca te restaura fuera de Él. Dios nunca te restaura para que tú estés fuera de Él. Dios te restaura para que tú estés en Él, con Él y para Él. Por lo tanto, entendiendo esto, tenemos que saber y confiar que Dios nos sustenta y que su sustento, según el Salmo 23, versos 2 y 3, dice que hay comida, pastos, en delicados pastos. Pasto, comida, hay buena comida. En el reino de Dios hay comida buena. En el evangelio de Jesucristo hay buen pan. Hay buen pan. Aquí es una figura, aquí se usa la figura de pastos. Pastos significa comida. Pastos significa alimento, buen alimento. Usted y yo nos encontramos en un reino donde hay buen alimento. Buen alimento. Esto es figura y tipo de la provisión de Dios, pero también del pan de vida que es Cristo. Jesucristo dijo esto: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesucristo dice: yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí comiere nunca jamás tendrá hambre. El pan de Dios es Cristo. El pan de Dios es su palabra. Cristo es la palabra transformada en comida. Aleluya. Cristo es la palabra que sacia el hambre espiritual que el hombre tiene. Usted y yo, por lo tanto, al saber, al entender esta verdad que se encuentra en la Escritura, podemos confiar entonces que Cristo es nuestro pan. Diga conmigo: Cristo es nuestro pan. El pan tuyo es Cristo. Jesucristo dijo: el que de mí comerse a Cristo. ¿Qué significa? Esto no significa algo literal, como lo enseñan algunas religiones. Algunas religiones dicen que hay que comerse a Cristo literalmente, o que la Santa Cena es literal. No, no, no. Eso es un simbolismo. Eso es una sombra. Eso es un tipo. Cuando tú haces la Santa Cena, cuando tú celebras la Santa Cena, tú estás celebrando algo memorial, algo que trae en memoria de mí, acordándote que Cristo es el pan que fue crucificado, el pan que fue sepultado, pero el pan que fue resucitado. Aleluya. Cristo es nuestro pan. Wow. También, esto es muy interesante porque el verso 2 nos habla de el agua. El agua. O sea, adereza en delicados pastos me hará descansar junto a aguas. No agua, aguas de reposo. Y las aguas aquí son tipos de la palabra de Dios. Aleluya. Las aguas aquí son tipos de la palabra de Dios. Cuando una iglesia
se come el pan, cuando una iglesia se alimenta bien, cuando la iglesia se alimenta de la palabra de Dios, ella comienza a crecer automáticamente, porque el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Él es el que nos hace crecer. Él es el que nos hace madurar. Por lo tanto, las aguas de reposo, lo que significa son las aguas del Espíritu. Es la palabra de Dios. Nos habla de la palabra, pero también nos habla del Espíritu. Jesucristo dijo que de nuestro interior, hablando en Juan, cuando era la hora de la fiesta de los tabernáculos, donde ese día se sacrificaban miles y miles de sacrificios, el piso del templo, el lugar de sacrificio, quedaba ensangrentado, quedaba sucio, quedaba con mucha escoria. Y allí habían en el templo muchas vasijas. Habían vasijas de agua listas, ready, para que cuando se terminaran los sacrificios que se celebraban en el día del tabernáculo, allí se limpiaba. Había gente servidora que limpiaban eso con agua. Jesús usa ese cuadro, esa imagen para decir: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. David no sabía que él estaba profetizando cuando él dijo: en aguas de reposo me hará descansar. David no se imaginaba lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque David se encuentra en una sombra. David se encuentra antes de la cruz. David se encuentra en el viejo pacto, donde todo era por sombra, tipos y figuras. David no entendía que él estaba hablando de un río que se iba a manifestar personalmente, de un río personificado. Cristo es el agua que quita la sed. Cristo es el agua de reposo. Cristo es el agua que se nos mete por dentro y nos sacia y quita la sed espiritual. Por eso es que fuera de Cristo, cuando el hombre está perdido, cuando el hombre está en su pecado, cuando la humanidad está en su pecado, como hoy en día se encuentra, una humanidad sedienta de Dios, una humanidad sedienta del amor de Dios, lo busca en otras cosas donde esas cosas no son satisfactorias para su alma. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo, ay Señor, Dios en Cristo nos quita la sed. David no sabía lo que él estaba diciendo aquí en el Salmo 23. Pero esto de aguas nos habla de la palabra, nos habla de el Espíritu Santo. Cristo es el agua que quita la sed. De nuestro interior, dijo él, correrían ríos de agua viva. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! La otra palabra que David usa en el Salmo 23, que el que dice aguas de reposo. Mira qué interesante. Por eso es muy importante estudiar las Escrituras, para que nosotros podamos entender las palabras. Las palabras tienen significado. Y las aguas de reposo aquí nos hablan del descanso. Descanso, de reposar, no de vagancia. Dios, el reino de Dios no aprueba el ocio, el estar de vago, el estar quieto sin hacer nada. Eso no significa reposo. Reposo significa descansar, pero en movimiento. Ay, Señor. Reposo significa que mientras yo descanso en Dios de mis obras, como Dios de las suyas, yo trabajo en la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios en la cual yo trabajo? La fe. Todo lo que yo hago, lo hago por la fe en el Hijo. Todo lo que hacemos nosotros como cuerpo, como iglesia, porque aquí está diciendo, la iglesia ya tiene pastos, tiene la comida, la iglesia ya tiene el Espíritu, tiene el agua por dentro, pero la iglesia necesita aprender a reposar. Oye, esta palabra profética. Vuelvo y la repito, la iglesia necesita aprender a reposar en Dios. Vemos una iglesia hoy en día agitada. Vemos una iglesia hoy en día dividida. Vemos una iglesia hoy en día confundida, porque han visto muchas confusiones. Vemos una iglesia hoy en día temerosa, porque la vemos con los ojos físicos, la estamos viendo, estamos recibiendo noticias que son
no buenas noticias del cuerpo de Cristo. Gente que eran y ahora no son, gente que dejaron lo que estaban haciendo. Y estamos viendo el cuerpo de Cristo en una batalla. Estamos viendo la iglesia siendo atacada por el enemigo. Y por eso es que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir confiando en Dios, confiando en el Señor. Por eso mismo. Entonces, quiero que escuchen esto. Esta iglesia, que es la iglesia de Cristo, la cual somos nosotros, necesita aprender. Diga, yo necesito aprender a reposar, a descansar en Dios mientras hago la obra. Esa cuestión de estar agitado, ese pensamiento de que si hoy no lo hago, mañana no lo puedo hacer, eso tiene que desaparecer de nosotros. Porque eso no es tener confianza, eso es tener desconfianza de aquel que te llamó, de aquel que nos santificó, de aquel que nos perdonó. Nosotros tenemos que tener esa confianza en el reposo de Dios, aprender a descansar. Matrimonios que necesitan aprender a descansar, familias que necesitan aprender a descansar, hijos que necesitan aprender a descansar, ministros, pastores, ministerios que necesitan aprender a descansar. David, escúcheme bien, David coge esta imagen, porque David era pastor. David pastoreó por muchos años a las ovejas que eran de él, eran de su papá. Y David siempre procuró que sus ovejas estuvieran descanso. Oigan esto es profundo. David tiene una conciencia. David entiende que las ovejas van yendo de pasto en pasto, van yendo por un camino pedregoso, por lugares fuertes, pero que estas ovejas, a la misma vez que tienen la buena comida, tienen buena agua, necesitan descanso. ¿De qué nos vale a nosotros tener la última palabra de revelación y de entendimiento? ¿De qué nos vale a nosotros estar lleno del Espíritu Santo, pero ignorante del reposo de Dios en el cuerpo de Cristo? Hay ministros que están agotados. Hay hombres de Dios que están agotados. Hay familias que están desgastadas porque no saben descansar del ministerio. Y es aconsejable que cada ministro, que cada hombre de Dios tome su tiempo de reposo, tome su tiempo de vacaciones, tome su tiempo de salida con su familia, porque esto es saludable, no solamente a él, sino al cuerpo de Cristo. David no solamente está diciendo que él llevaba las ovejas a un lugar de descanso, sino que David como pastor también descansaba. ¿Por qué? Porque si el pastor descansaba, también las ovejas descansaban. Y si las ovejas descansaban, también el pastor, que era David, descansaba. Esto hay que entenderlo en un nivel ya mucho mayor, porque David tenía esta revelación, David tenía ese entendimiento. Yo tengo que llevar a mis ovejas al lugar de reposo, al lugar de reposo, al lugar de reposo, al lugar de reposo, para que aprendan a descansar. Esto es aplicable para nosotros en el día de hoy. Y aunque es una sombra, porque cuando la Biblia habla del reposo, está hablando de Cristo. Por eso Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Quién es el reposo de Dios? Cristo. ¿Quién es el reposo de la iglesia? Cristo. Por eso hay que aprender a Cristo. Tienes que aprender a Cristo y tienes que aprender a reposar en Él. Eso se llama confianza. Confianza. ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Cuál es la circunstancia que tú tienes? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Qué es lo que tienes que hacer como ministro, como miembro de una congregación, como maestro, como líder? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como empresario, como negociante, como deportista que eres, como esposo, como esposa. ¿Qué tienes que hacer? Mira, lo primero que tú tienes que aprender es aprender a Cristo y aprender a reposar en Él. Este reposo entonces es un tipo de Cristo. Es el tipo de reposo que nos da el descanso de nuestras propias obras, del hacer y el hacer y no tener el resultado. ¿Cuántos de ustedes han intentado todo y lo intentaron todo el año pasado y este año comenzaron otra vez a pensar lo mismo y te vinieron los mismos pensamientos del año pasado y el mismo desánimo? Y lo que van son 13, 14 días de este año. Pero tienes el mismo desánimo que tenía el año pasado. Porque como no pudiste hacer nada el año pasado
en este año volviste a pensar lo mismo, pero como no reposas, aleluya, como no confías en que Dios te dará y te ha dado todo en Él y que te dará mucho más de lo que tú pides y de lo que tú entiendes. Por eso este día esta palabra está llegando a tu espíritu, esta palabra está llegando a todo tu ser, porque tienes que aprender a reposar en Dios. Aprende a poner esos sueños en reposo en Dios. Aprende a poner esas metas en reposo en Dios. Aprende a poner tu vida espiritual, tu vida física, tu vida emocional en reposo con Dios. El reposo aquí en el Salmo 23 es una figura, es una sombra, un tipo de Cristo, pero también nos habla de esa iglesia que es llevada en Cristo a reposar. A reposar. Aleluya. Cristo entonces es el reposo en el cual encontramos el verdadero descanso. Cristo es el reposo en el cual encontramos el verdadero descanso. Apocalipsis capítulo 7, verso 17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos. Mira qué palabra el Señor nos suelta en este día. Que Dios nos pastoreará, ya lo hablamos eso. Él nos dirigirá, nos guiará a fuentes de aguas de vida. Y Él secará toda lágrima de los ojos nuestros, o de los ojos de ellos, dice el texto. Ahora aquí estamos viendo entonces esta parte de que Cristo es nuestro anfitrión. Cristo, dígalo conmigo, Cristo es mi anfitrión. Cristo es el anfitrión. Ahora bien, ¿qué es un anfitrión? ¿Qué es un anfitrión? Un anfitrión es la persona que acoge a otra en su casa o a su mesa y de buen grado comparte lo suyo. Ay, 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 qué definición tremenda esta. Un anfitrión es una persona que te invita a la casa, aleluya, te lleva a su mesa y de buen grado, en un alto grado, en un nivel mucho mayor que el que tú pensabas, comparte lo que es de él con el invitado. ¿Qué es un anfitrión? Uno que te invita a la casa, que te sienta a su mesa y comparte contigo todo lo que es de él. Aleluya. Entonces, un anfitrión es la persona que invita y nos da de cenar. ¿Quién es nuestro anfitrión? Según el Salmo 23, nuestro anfitrión es Cristo. Cristo no solamente te salvó para que tú fueras al cielo, sino que te salvó para que tú estuvieras con Él, sentado a la mesa, y Él mismo, a un nivel mayor, te da de todo lo de Él, de todo lo de Él. Como dicen por ahí, el que invita, paga. ¿A cuánto le gustan eso? Que le inviten y el que invitó paga. Hay gente que invitan a uno a comer y el que termina pagando es uno. Es un chiste, pero es así, es así. Pero en este caso estamos viendo aquí una figura de anfitrión. Cristo es nuestro anfitrión. Él nos invita, aleluya, a su casa. La Biblia dice que Él es nuestra habitación, pero también la Biblia dice que nosotros somos la habitación de Dios. Significa que tú no comes un día, sino que tú comes todos los días. ¿Por qué? Porque Él es tu casa, a la misma vez es tu comida y a la misma vez Él te alimenta. Poderoso. Mira lo que dice Mateo capítulo 22, versos 3 y 5. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Aleluya. He preparado mi comida. Mis toros
y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Oiga esa palabra, todo está dispuesto. El anfitrión siempre tiene todo dispuesto. Si tu anfitrión, aleluya, tú tienes que entender en este día que Cristo es tu anfitrión. Cristo es nuestro anfitrión y Él tiene la mesa lista. Él tiene todo preparado. Él tiene ya la comida servida. Dice, y todo está dispuesto. Venid a las bodas, dice el verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Esta gente de esta parábola de Mateo 22 rechazaron la invitación del anfitrión. Hoy en día tenemos una generación en todo el mundo, no solamente en nuestros países, que están rechazando la invitación del anfitrión. Y el anfitrión es Cristo. El anfitrión es Dios mismo en Cristo clamando, diciendo, vengan a mi casa, vengan a mi mesa, porque ya yo lo tengo todo listo. Oiga, iglesia, usted ha sido lavada, usted ha sido comprada, usted ha sido justificada, usted ha sido introducida en la casa, en Cristo. La mesa está lista, la mesa está todo preparado para cenar con Él. Para cenar con Él. Y yo sé que esto nos habla de esa cena, que todo el cuerpo de Cristo que ha sido salvo, cuando Jesucristo venga por segunda vez, allí cenaremos con Él. Pero hoy en día estamos practicando. ¿Cuál es la mesa? La pregunta que tenemos que hacerlo, ¿cuál es la mesa que el Señor ha preparado para nosotros en estos días? Es en el lugar donde Dios te puso para servir. Es en el lugar donde Dios te puso para congregarte. Hay mucha gente en el día de hoy que piensa que ya no hay que congregarse, que ya no hay que venir a la congregación. Hay ese pensamiento, no, yo soy la iglesia. Es verdad, tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo de Cristo. Pero el Señor nos llama a la mesa, y la mesa es nuestra congregación donde Dios nos ha puesto en una ciudad, nos ha puesto en un país, nos ha puesto en un lugar. Y en esa congregación local, en esa iglesia local, en ese cuerpo local, allí Dios te está invitando todos los días, todos los domingos, o los miércoles, o los viernes, o los sábados, en el lugar donde tú estás, donde están las actividades de la iglesia, de esa congregación. La mesa, esa es la mesa donde Dios te está invitando a cenar. ¿Tú sabes por qué hay muchas iglesias débiles? Porque no están en la mesa sentados con el anfitrión comiendo. Aleluya. ¿Tú sabes por qué hay mucha gente débiles? Iglesias débiles. Iglesias que están... gente que están fracasando porque no han aprendido que cuando se congregan es a sentarse a la mesa con el anfitrión para cenar de lo que ya él preparó. Cada vez que nosotros dejamos de congregarnos, cada vez que nosotros dejamos de asistir a la congregación, cada vez que nosotros nos apartamos de la mesa del Señor, donde está todo servido, donde está la comida servida, comenzamos entonces a decaer, a debilitarnos espiritualmente, a mirar las cosas diferentes, ya no las ve como antes, ya comienzas a criticar lo que antes no criticabas, ya comienzas a hablar de aquellos que antes tú no podías hablar porque tú los considerabas, wow, ahora los comienzas a ver con el ojo carnal. Ahora comienzas a ver todo naturalmente. ¿Por qué? Porque tú te estás alejando del maestresala. Tú te estás alejando del anfitrión, de la mesa del anfitrión. La mesa del anfitrión es tipo también del discipulado. Es tipo de la disciplina. Es tipo de la enseñanza. Si usted no es enseñado y usted viene por lo menos, por ejemplo, usted no oye un mensaje diario, usted no oye un programa como este, usted no escudriña la escritura,
no estudia, no hay comunión con Dios, con el anfitrión, su vida espiritual va decayendo. Como dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 nos da una figura, nos da una imagen de un bote que se va alejando del puerto donde él estaba seguro antes. Y allí se aleja y cuando abre los ojos ya está en medio del mar perdido en una tormenta. Por eso es que aquí David nos presenta al anfitrión, que es Cristo, el cual prepara la mesa para la buena comida. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versos 54 al 56. El que come mi carne, oye, el que come mi carne, eso lo dice Jesús, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Pregunta, vamos a preguntarle al texto esta pregunta. ¿Dónde está la vida eterna? Diga conmigo, en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. ¿Dónde está la vida eterna? En el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo es la comida. Cristo es el pan de vida, ya se lo expliqué. Y cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa, sea en un discipulado, sea en la congregación para adorar y alabar, nosotros nos estamos alimentando de Cristo. Yo sé que hay lugares donde Cristo no es glorificado. Sé que hay lugares donde no se predica a Cristo, de lo que se predica es esfuérzate mucho, mucha emoción, tú puedes y que sea aquello que lo otro. Y la gente lo que se está alimentando es en su mente y en su alma. Y salen inspirados, pero al otro día hay que inspirarlos otra vez y motivarlos otra vez para que se vuelvan a levantar. ¿Cuántos saben eso? Pero una congregación, una eclesía, un cuerpo de Cristo, donde Cristo es glorificado, levantado como pan. Y la gente se come a Cristo cada vez que oye una enseñanza del ministro, de aquel que le tocó predicar, y oye la palabra de Dios. Usted está comiendo mi carne. Usted está comiendo la carne, el cuerpo de Cristo, a Cristo, y está participando de su bebida, que es la sangre que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo en el antiguo pacto limpiaba a los sacerdotes y al pueblo por fuera. Eso es lo que se llama expiación. La expiación era como tú coger un manto o una frisa y cubrir una maldad. Es como si tu niño se ensuciara y para que nadie lo vea, pues tú coges una frisa y lo cubres. Pero la frisa solamente está limpia por fuera, pero el niño por dentro está sucio. Eso es lo que se llama expiación. En el antiguo pacto se cubría el pecado por fuera, porque la sangre era de animales. Esa sangre representaba la sangre de Cristo que un día iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Y esa expiación lo que hacía era cubrir el pecado, pero no lo quitaba. Oigan esto. La expiación en el antiguo pacto lo que hacía que era cubrir el pecado, no quitarlo. Pero, pero en la cruz de Cristo, en el nuevo pacto, después de la cruz, ya no solamente el Señor cubrió el pecado, sino que lo quitó, lo rasgó en la cruz de Cristo. Jesucristo en la cruz se hizo pecado, eso es lo que dice la Biblia, y quitó el pecado, lo quitó. ¿Cómo? Con su propia sangre, no con sangre ajena, como lo hacía Moisés y los levitas y los sacerdotes del antiguo pacto, que solamente cubrían con sangre de animales lo de afuera, pero no limpiaba la conciencia ni el pecado por dentro. Ahora, en el nuevo pacto, la sangre de Cristo te limpió la conciencia de pecado y te quitó el pecado. ¡Aleluya! Ese es el poder de la sangre. Cuando tú entiendes, oiga, yo sé que mucha gente va a oír esto y tú me estás oyendo. Entienda esto, cada vez que tú te congregas, cada vez que tú vas a tu congregación, cada vez que tú vas a adorar, cada vez que tú entras a la congregación de los santos, aleluya, allí donde Dios te puso, y tú tienes una conciencia de quién tú eres en Cristo, y que la mesa está servida antes que tú llegues, y todo está servido, tú tienes, aleluya, esto es poderoso, tú tienes como resultado el poder de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Ahora, esto no significa que no vas a fallar, vas a fallar.
Esto no significa que no vas a volver a pecar, vas a pecar, pero ya no vas a pecar por un hábito, por una naturaleza caída pecaminosa. Vas a pecar por accidente, como todos nosotros pecamos todos los días. O tú no pecaste esta mañana cuando pensaste mal de tu esposa. O tú no pecaste esta mañana cuando viste al jefe y dijiste, mira ese hombre otra vez. Tú no pecaste, seguro que pecaste. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Cada vez que nos congregamos y la mesa del Señor está lista, preparada, allí estamos participando del cuerpo de Cristo y estamos participando de su sangre. Esa es la vida eterna. La vida eterna es comer el pan y beber su sangre. Aleluya. Nosotros hemos comido a Cristo y hemos vivido y tenemos su sangre. Sigue diciendo el verso 56 del capítulo 6 de Juan. Y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay resurrección, porque mi carne es verdadera comida. Pregúntale al texto, ¿cuál es la verdadera comida? Cristo. Cristo es la verdad. Oye, mira cómo dice el texto. No dice, mira, el texto no dice, porque mi carne es comida. No, dice verdadera comida. ¿Qué significa eso? Que nuestra comida es Cristo y es verdadera. La única verdad que hay es Jesucristo. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Él es la verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Aleluya. Verdadera bebida. El verso 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando tú, aleluya, comes al cuerpo de Cristo en la palabra y bebes de la sangre de Cristo en la justificación, en el perdón, en participar de esa comunión con tu congregación como iglesia, ella misma, él mismo, te mantiene permanente en él y él en ti. La permanencia en Dios no depende de tus fuerzas. La permanencia en Dios no depende de tus capacidades. La permanencia en Dios depende de Él en tu vida. Depende del que te comiste. Depende del que te lavó y te perdonó con su sangre. Él te hace permanente en Él. Él te preserva. Él te mantiene, pero no solamente te mantiene en Él, sino que también Él se mantiene contigo. Esto es poderoso. David no podía ver esto en el Salmo 23. Acuérdese que David estaba bajo una sombra, tipos y figuras, y David no podía ver con claridad porque Pablo dice en el libro de los Hebreos que ellos hicieron cosas, pero mirando como al invisible. Capítulo 11. No podían ver con claridad. Los antiguos no podían ver lo que usted y yo estamos viendo hoy a través de esta palabra, a través de este mensaje. Lo que tú y yo estamos viendo. Ellos sí veían la sangre, ellos sí veían comida, pero ellos no sabían. David no sabía que esa comida era tipo de Cristo y David no sabía que esa sangre era tipo de Cristo. David no sabía que ese reposo era Cristo. David no sabía que las aguas quietas era el Espíritu Santo y la palabra. David no sabía que esos pastos era la palabra de Dios. David no entendía eso. Hoy usted y yo tenemos la revelación y el entendimiento de esta palabra a través del Espíritu. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo, explicando y aplicando para que tú participes de todo esto. Mira, hemos hablado de la comida, la palabra de Dios. Hemos hablado del agua, del Espíritu Santo y la palabra de Dios en nosotros. Hemos hablado del reposo de Dios. Ahora estamos hablando de la mesa que el anfitrión, nuestro anfitrión nos da todo eso. Nos da buena comida, nos da reposo, nos da el agua. ¿Por qué? Porque la mesa ya está servida. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 19 al 21. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Oye, ¿a quién Dios disciplina? A los que Él ama. ¿Por qué Dios
te disciplina? Porque te ama. ¿Y por qué Dios te ama? Porque eres su hijo. ¿Acaso tú como papá vas al vecino a corregir a su hijo? Que no queda nada tuyo. ¿Verdad que tú no corriges al vecino? Al hijo del vecino, tú no lo corriges. No lo reprendes. ¿Por qué? Porque Dios solamente corrige a los hijos. Dios disciplina a los hijos, no a los bastardos. ¿Sabe quiénes son los bastardos? Los que no son hijos. Pero como nosotros somos hijos, Él nos disciplina. Y disciplina lo que significa es entrenamiento, discipulado. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mentalidad hispana, latina, que cada vez que oímos la palabra disciplina salimos corriendo porque vemos a nuestros padres con una correa detrás de nosotros para castigarnos. No, Dios no está en ese asunto. Dios, por cuanto nos ama, Él nos discipula. Por eso es que la mesa está servida. Cada vez que tú te congregas, cada vez que tú vienes como iglesia y te congregas en la comunión de los santos y en la congregación de los santos, tú estás siendo disciplinado a través de las escrituras por tu Padre que te ama. Eso es todo. Dios reprende, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cambia de mentalidad. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Siempre el Señor va a estar a la puerta y llamando. Siempre. Tocando y llamando. Tocando y llamando. Y si alguno oye mi voz, oír la voz. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Oír la voz del Espíritu, oír la voz de Dios. A Dios no se oye con el oído físico, a Dios se oye en el Espíritu, con el oído del Espíritu. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el resultado que tiene el oír a Dios es que la puerta se abre. Cuando tú oyes a Dios, pero tú no puedes oír a Dios como tú quieres oírlo. No, a Dios se oye en el Espíritu, a través de su palabra. Cuando tú oyes, tú abres. Diga conmigo, cuando yo oigo la palabra, se abre la puerta. Se abre la puerta. Esto es fe, esto es confianza. Tú nunca le abrirás la puerta a alguien que tú no conoces. Ay, Señor. Ay. Vuelvo y repito esto. Usted nunca le abrirá la puerta a alguien que usted no conoce, aunque usted lo oiga. Aunque usted oiga a alguien tocando la puerta, ábreme la puerta, pero como tú no confías en esa persona, usted nunca se la abre. ¿Dónde está nuestra confianza en Cristo? Es que cuando oímos su voz, la conocemos y le abrimos la puerta. ¿Por qué? Porque confiamos en aquel que nos está llamando y está tocando la puerta. Y ese se llama Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, mira lo que dice él. Aquí está el anfitrión. ¿El anfitrión qué hace? El anfitrión te discipula, te disciplina. El anfitrión te dice, cambia de mentalidad, arrepiéntete. El anfitrión te dice hoy, yo estoy aquí a la puerta. Estoy a la puerta de tu corazón y te estoy llamando. El anfitrión te dice, mira, si tú me oyes bien, correctamente, vas a abrir la puerta. Y el anfitrión te dice, y cuando tú me abras la puerta, yo voy a entrar contigo. Yo voy a entrar. Y cuando yo entre, como yo soy el anfitrión, que es el Señor, voy a cenar contigo. Mira lo que hace el anfitrión, el dueño del party, el dueño de la fiesta, el dueño de la casa, el dueño del apartamento, el dueño. Dice, yo me voy a sentar a cenar contigo. ¿Acaso tú has ido a un restaurante y el dueño del restaurante se ha sentado contigo a comer? ¿Verdad que no? Ni usted lo ve por allí. Usted lo que ve son los servidores. En el restaurante de Dios no es así. Dios es el dueño del restaurante. Él mismo en Cristo te invita. Él mismo se sienta contigo y Él mismo, te sirve y Él mismo te dice, cómeme. Aleluya. Cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a cenar. ¿Sabe cómo se llama eso? Comunión. ¿Sabe cómo se llama eso? Intimidad. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Intimar con el anfitrión. Te voy a poner un ejemplo, ya te lo puse, pero déjame repetírtelo. Cuando usted va a un restaurante, a cualquier restaurante que usted vaya, no ves al dueño por ahí parado. Usted no lo ve en ningún lado. Usted no lo ve. Usted se imagina que el dueño del restaurante, del Red Lobster, o cualquier restaurante famoso,
Él mismo venga y te invite. Él mismo venga, te abra la puerta y te espere afuera con invitaciones. Él mismo te lleve a la mesa. Él mismo se sienta contigo y él mismo dice, aquí está todo pago, come de gratis. ¿Usted se imagina eso en lo natural? Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. El anfitrión, que es Cristo, Él mismo es el dueño de la casa, la cual casa somos nosotros. Él mismo preparó la mesa. Él mismo preparó la comida, la cual comida es Él. Él mismo te invita. Él mismo se sienta contigo y Él mismo te dice, cómeme. Él mismo te bendice. Él mismo te sustenta. Él mismo cena contigo. ¡Qué lindo! ¡Wow! Yo no sé cuántos de ustedes han sido totalmente bendecidos con esta enseñanza, con esta palabra. Yo he sido bendecido. De verdad que he sido bendecido con esta palabra. Y yo sé que usted también ha sido bendecido. Conociendo nuestro anfitrión, el que nos invita, confiando en nuestro anfitrión.